Hola, te doy la bienvenida al CAR. Soy Daniel Mati Brindisi, soy Life Coach heroico y entrenador integral y te estoy invitando a que continuemos con el recorrido de lo que tiene que ver con la formación del yo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para aprender de esas estrategias con las cuales se desarrolló y se creó la mente del yo soy, del ego en cada uno de nosotros, para aprender y tomar esas estrategias pero en dirección hacia crear la mente heroica y así crear el alto rendimiento en tu vida. El objetivo de estos vídeos tiene que ver con el conocimiento, el autoconocimiento de qué fue lo necesario para que se cree el plan que sigue el ego en nosotros, para que, conociendo esas estrategias, las pongamos en práctica para crear el plan del héroe, iniciarte en crear tu vida heroica. Para eso vamos a ir sumando cuestiones a cuestiones anteriores, cuestiones que tienen que ver con el amplificar lo que fuimos recorriendo, tenerlo a modo de resumen, pero después hacer un recorrido e ir sumando para hoy conocer cuáles son y cuál es ese arquetipo que es interesante que aprendas a utilizar y a conocer en ti, porque en el siguiente vídeo yo vamos a ver todo lo que encierra esa formación de identificación en un estadio llamado el estadio del espejo, cómo se fue creando eso y cómo eso tuvo su repercusión en el estadio edípico y en la formación siguiente del psiquismo del humano, del psiquismo de la persona en general, la persona, la máscara. Decirte que habíamos ubicado que al inicio, cuando estábamos en la panza de nuestra madre, teníamos algo, aquí viene un dato nuevo, lo que se llama un haber ser. Haber significa que hay. Teníamos un ser. ¿Y qué registro? ¿Qué se quedó registrado aquí? Que ese haber ser que teníamos era ocupando un lugar en el otro. El otro se llama el organismo, el gran organismo que era nuestra madre. Se queda guardado en una huella anémica que hay que recorrer para investigarlo, realmente conocer eso, que tiene que ver con que si yo quiero un lugar, quiero haber un ser, quiero que haya un ser en mí con el cual sentirme seguro, voy a tener que sí o sí ocupar un lugar en el otro. Pero ¿qué pasa? Vienen los 9 meses, los 7 meses, los 8 meses y aparece una ley que forzosamente y necesariamente te dice tienes que salir de ahí. Y en ese momento, ¿qué se genera? Se genera una deuda de ser. Por eso esas estrategias de manipulación siempre son a que tienes que ser, debes ser, como si debieras ser a alguien, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucede? Se perdió el ser anterior que teníamos, porque se perdió el lugar que ocupábamos en el otro. Y eso es algo que el psiquismo, luego de nacer, va a tratar de reinstalar constantemente aún afuera de la panza, pero que por más intentos que haga, eso es una cuestión que no cesa, no deja de aparecer. La palabra necesario significa que no cesa, está constantemente instalándose. Por eso, aunque alcances tales objetivos, siempre te va a pasar eso, que vas a sentir que te falta algo, que te tienes que movilizar, cuestiones que vas a tener que alcanzar, pero esto no es un error, así funciona el universo y nos interesa conocerlo para aplicarlo a nuestro favor. ¿Qué fue lo que sucedió? Al nacer nos sentíamos fragmentados, como decíamos recién, había una falta de ser, lo que llamamos un deber ser. Deber significa que falta, que no hay. Automáticamente aparece, nos sentíamos víctimas de la vida, también, como lo ubicamos en el vídeo correspondiente a todas esas cuestiones que ubicamos del origen del triángulo dramático y cómo funciona nuestro psiquismo, qué es lo que hace activar o desactivar a tu psiquismo. Dijimos que ante esa posibilidad, esa situación de imposibilidad, de cuerpo fragmentado, vas a buscar, tu psiquismo va a poner la atención en un gran otro afuera, que al principio lo va a ver todo completo, omnipotente, omnisciente, pero que después se va a dar cuenta que a ese otro algo le falta, porque también todo este proceso se le pone en juego, que es un otro que no está completo. Entonces se da cuenta que para ocupar un lugar en el otro, siempre el psiquismo de ese infante que se está desarrollando en este mundo nuevo, vuelve al estado anterior, toma como referencia que, yo tenía muchísimo placer ocupando un lugar en el otro,
me sentía seguro, no había necesidad, no había nada que no cese de dirigirse, porque enseguida ya estaba satisfecho, entonces va a decir, claro, si yo quiero ocupar un lugar en el otro otra vez, voy a tener que convertirme en eso que al otro le falta para completarlo y así ese otro se ocupe de mí, me ayude a supervivir y así sostener lo que dijimos, la meta, el resultado que el psiquismo en su parte biológica busca, el nacer, reproducir y morir, pero que por sobre todo garantizarse la supervivencia. ¿Qué es lo que sucede? Todo este proceso se va a desarrollar a través de lo que se llama la identificación. La identificación primero a la imagen del otro, imagen, acordate que es no solo lo visual, también lo visual, lo auditivo, lo sinestésico, lo gustativo, lo olfativo, todos esos patrones de comportamiento que están conectados a las referencias que dan las 5 vías de percepción. Eso es lo que significa imagen, registro de imagen. Cuestiones que tienen que ver con la imagen que se nos guarda en nuestra cabeza, pero también con imágenes sensitivas. Por ejemplo, el olor del guiso que hacía mi abuela cuando íbamos a comer los domingos a su casa, o los ñoquis. Todas esas cuestiones son cuestiones que entran dentro de imágenes que se simbolizan. Lo que luego va a suceder es, primero, imagen, y después simbolización. Simbolización que el otro nos presta palabras, como en ese momento lo teníamos, nos presta palabras, se arman leyes, se arman mitos, pero por sobre todo se arma lo que se llama un plan iniciático. Iniciático, ¿por qué? Porque están iniciando al niño en ese nuevo mundo. Le están enseñando las leyes con las cuales sostenerse viviendo para alcanzar la meta. Te pasan planes, tácticas, estrategias que se registran en tu universo simbólico. Simbólico, acordate que significa contraseña. Y eso es lo que nos interesa ubicar. ¿Qué es lo que hace el ego en nosotros? Bueno, utiliza principalmente lo que llamamos el principio de ritmo. Empieza a analizar para crear esa mente, bueno, tiene que ubicar principio de correspondencia, ubica las mismas correspondencias, las mismas respuestas que ese gran otro, utiliza y se educa en las vibraciones tienen que ver con ese punto de percibir vibraciones similares y diferentes a la que en ese momento cuando nació percibía, la capta, porque dice, bueno, en este universo se vibra de esta manera y así yo me garantizo un lugar, y si no vibro así entonces no sería aceptada, bla 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 bla. Aparece el principio de polaridad que tiene que ver con yo, otro también y otros, pero en este momento, sin indagar demasiado en eso, nos interesa que evalúa los ritmos que se ponen en juego fuera de la panza, porque dentro de la panza había otros ritmos que estaban filtrados por ese otro organismo, pero en este momento ese otro organismo que está afuera le empieza a pasar, che, mira, el ritmo es este, cada tanto tiempo llega el verano, cada tanto tiempo tal, si no te pones, por ejemplo, si no lo vestimos, entonces tiene frío, eso es un ritmo, el ritmo que empiezan a aparecer cambios. Cuando las cosas cambian, eso es lo que está mostrando. Y con eso aparecen las leyes que muestran cómo funciona ese nuevo contexto. Se pone en juego el mecanismo de compensación. ¿La compensación qué es? Si acá hay demasiado, aquí hay poco, entonces lo que se sucede es que se trata de equilibrar, compensar, pesar, y a la vez pesar significa pensar. Empiezan a aparecer las primeras huellas de lo que empieza a ser un pensamiento. Pensamiento, pesar para tomar una conclusión, llegar a una conclusión, una respuesta de conclusión que sea la más efectiva acorde al resultado. Esos procesos no son conscientes, son inconscientes, no los eliges tú, están desde lo biológico y desde lo automático puesto en juego. Y ya habíamos llegado en el video anterior a la conclusión de que si yo no tenía forma, si era infinito, pero este nuevo mundo es finito, ¿qué es lo que sucede? Tomo forma, me hago finito, pero desde el otro.
se me guarda en mi inconsciente, en mi cabeza, esa voz que me va guiando y que en realidad tiene que ver con un otro que me vino de afuera, pero que está en mí. ¿Cuál es el efecto de eso? Que se construyen en nosotros puntos de vista, posiciones desde las cuales interpretamos el mundo y le damos sentido a la realidad, pero que, como dijimos antes, no las elegimos conscientemente. Acordate que elegir significa ex legere, ponerte por fuera y leer. En ese momento eso automático eligió por nosotros. Tomamos una cosa de mamá, otra cosa de papá, otra cosa de aquí, de allá, y así fue construyéndose ese Frankenstein. Como en su momento vos podés ver que el niño juega a ser mamá, juega a ser papá, se pone los zapatos de papá y es papá, se trata de jugar a ser grande, pero con todas esas cosas que tiene simbolizadas y que vio, percibió, que le dijeron que es ser grande. Eso tiene que ver con un punto de falla particular. ¿Por qué falla? Y porque no es ese, no es ese otro, no es ese grande. Es algo que vas a tener que descubrir en ti, que a su vez tiene que ver, desde lo general habíamos ubicado los tres roles: perseguidor, víctima y salvador, pero que a su vez, como nuestros padres también, eso se le puso en juego, nos enseñaron distintas formas con las cuales nosotros asumir cualquiera de esas tres posibilidades. Hay algunos que se ponen en perseguidor de una forma y eso es lo que tú vas a tener que descubrir, en víctima de una forma en particular y eso es lo que tú vas a tener que descubrir, aunque hay muchas cosas que hemos estudiado y que tenemos como para ayudarnos a referenciarlo, o en salvador exactamente es la misma dinámica. Un ejemplo de esto es, para que lo veas, detectarte en esas posiciones. Cuando de repente te estás quejando de cómo se quejaba tu padre, y te quejas exactamente igual que él, que en ese matrimonio se te instalan las cosas del primer matrimonio referencial que era el que tenían tu mamá y tu papá, y vos decís, nos peleamos como, o le digo las mismas cosas a mi mujer que mi papá le decía a mi mamá, y siempre termina en el mismo lugar. Ese mismo lugar se llama conflicto, ese mismo lugar se llama desamor, ese mismo lugar se llama sufrimiento. De la mujer, el hombre, esto es automático, se le rearma la primer mujer referencial, que es esa gran madre, que estos son todos procesos inconscientes, pero que tienes que elegir cuál es la posición que le vas a dar. Vas a tener que resignificar qué es una mujer, qué es un hombre, qué es ser un niño, qué es ser un infante. Hay cuestiones que vamos a tener que ir resignificando. Cuestiones que tienen que ver también, por ejemplo, vos querés una cierta economía, pero al final seguís teniendo la misma economía que tenías cuando eras infante, cuando vivías en ese contexto familiar. O sea, tú decides que quieres cierta cantidad de dinero, pero es imposible para ti llegar. Entonces, tú no estás manejando esa realidad. Si detecto que la realidad que estoy creando no es propia, porque está lejos del resultado al cual yo quiero ir, y eso tiene que ver por la posición desde la cual estoy creando, estoy dirigiendo mis puntos de vista, lo que se llama el observador. Una cosa es la posición y otra cosa es el punto de vista. Desde qué posición estoy observando la situación, focalizo en un punto y hago que los quantum, todos esos puntos cuánticos, hagan y determinen la realidad que se me está generando. Ese es el punto más importante que tienes que detectar. ¿Desde qué posición estás creando lo que estás creando? Automáticamente, cuando vayas a iniciar algo, te va a aparecer lo que tiene que ver con la primera posición de no puedo. Si logras bloquear eso, automáticamente va a aparecer un no puedo afuera, algo que te lo va a hacer obstruir. Pero tienes que detectar desde qué posición eso te está apareciendo. Ese es el punto más importante, porque ese es un punto que está oculto en cada uno de nosotros. Ese es un punto que por lo que se manifiesta en lo real vas a poder detectar desde qué posición lo estás creando. Tiene que ver esa posición con lo que quedó simbolizado de la infancia, con esas cuestiones simbolizadas que acordate que actúan como contraseña del registro simbólico, que determinan tus creencias, en lo que vas a poner crédito o no, en el punto de vista, hacia dónde vas a dirigir tu vista según el crédito que le pongas y la creencia. Van a determinar lo que imaginas que sos
y por sobre todo las imágenes. Las imágenes ya sean visual, auditivo, sinestésico, olfativo y gustativa. En esa posición se encuentran lo que se llaman las verdades, que a ese otro que éramos en aquel momento le convenían, pero que ya no nos convienen sostener. A ese otro nosotros le convenía porque así tapaba la falta de ser que tenía. Pero no es necesario que continuemos manteniendo esos puntos de vista. Es necesario lo que se llama el recorrido. Porque ese recorrido tiene que tener como meta que esas verdades que en algún momento se instalaron ahí, porque en aquel momento eran necesarios, tienes que hacer esa movilidad de cuadrante, como decimos, hacia la ubicación de esas verdades como falsedades. Falsedades en el sentido de que es algo que no te conviene. Ya no te conviene sostener en tu pareja lo que era la pareja de infancia que tenías. Tendrás que aprender a ponerle bloqueo a eso. Tendrás que aprender a separarlo, porque eso viene de ese gran otro que está en nosotros, que trata de crear la realidad por nosotros. Pero que lo hace a través de una cuestión que es muy importante y que si quieres puedes recorrerlo también en el vídeo que hemos ubicado como el método triuno entrenética en la Trinidad. Es el método con el cual la vida crea vida. Esto no es un error. Esto es algo que tenemos que aprovechar o utilizar. Tenemos que leer ese método triuno entrenética, tenemos que descubrirlo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que tomar esas referencias que ese método nos dice. Porque si quieres darle vida a esa mente heroica en ti, tendrás que ver con qué se le da vida a la mente, así sea la mente del ego. El ego no es un problema, es algo que tienes que aprender a utilizar en ti. Ese método triuno entrenética, rápidamente para ubicarlo, tiene que ver con detectar la conservación, el estado que se está manteniendo. En aquel momento el estado que se pide anterior es el estado anterior a la panza, pero luego, después de nacer, el estado anterior es el estado de haber nacido, de sentirse incompleto, que es lo que detectó el ego. Por eso, detectar la conservación, ese estado en el que se está, y sabes que en esa situación va a haber una tendencia a repetirlo, a sostenerlo, por más malo que sea. Acordate que lo primero que se va a buscar es crear un hábito de costumbre. Tú tienes que aprender a destruir ese estado de costumbre, a deconstruir esa conservación. ¿Con qué lo vas a hacer? Con una investigación, con lo que se llama el autoconocimiento de las causas ocultas. ¿Para qué? Para crear la nueva conservación. Eso que te conviene. Detectar las verdades del ego, destruir, deconstruir, separarlas de ti, ubicarlas en el lugar que tienen que ir y poner la verdad que te conviene. Y así creas argumentos. Creas lo que hace latir tu corazón. Corazón, razones coordinadas. Eso es lo que te dice, y por eso se simboliza en nuestro corazón ese fuego sagrado, que es lo que nos hace mover, que es lo que nos mantiene vivo. Pero eso es un trabajo continuo. Muy bien, ese método triuno entrenética, que es el que el ego ha generado y ha tomado como referencia para darse vida, porque es el método con el cual la vida crea vida, como dijimos recién, detectó la conservación, detectó ese ser que tenía, que no le convenía, se dirigió a destruirlo, a descrear ese estado que tenía, a destruir ese estado de conservación que tenía, que era que le faltaba un ser en el mundo, que debía ser, y se dirigió a crear nuevos referentes, a resignificar su vida, que es lo que se le transformó en el método de ese gran otro que constantemente le va diciendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer, cuándo lo tiene que hacer, cuándo no, qué es lo necesario, qué es lo contingente, qué es posible y qué es imposible. Más o menos, para que lo tengas mucho más concreto, es lo que corresponde con detectar en ti a dónde va el interés del otro en ti, a dónde le va el interés, detectar desde qué verdad ese comportamiento, ese a dónde se va esa situación, a dónde lleva ese otro en ti, desde qué verdad. ¿Para qué? Para detectar esa verdad y ponerla en el lugar de falsedad, de una cuestión inconveniente para tu resultado.
Eso es lo que estamos recorriendo en lo que tiene que ver con esa lógica de juicios que venimos ubicando. Ahí lo tienes bien específico y que a modo mucho más concreto lo puedes ver práctico en el mapa del héroe. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decidir. Decidir significa separar. Detecto esa verdad que es inconveniente, la decido, decidir significa separar, separo y lo ubico como falsedad en mí. Para yo tenerla como una referencia, para cada vez que aparezca, yo reconocerla. Si la reconozco, entonces me libero. Si me quiero liberar de ese ego en mí, primero tengo que reconocer las verdades del ego en mí para ubicarlas en el lugar de inconveniente. Verdad, punto de vista, lugar y posición totalmente inconveniente para alcanzar mi resultado. Si yo me sitúo en ese lugar, no alcanzaré mi resultado. Ubicarlo como falsedad y cambiar el mito. Si vos ya ubicas algo que en el lugar de falsedad, de inconveniente en ti, tendrás que poner el mito conveniente para alcanzar tu resultado. Cambiarle el nombre, nombrarlo, resignificarlo de acuerdo a la conveniencia. ¿Por qué? Porque esa verdad está sostenida en un mito que es el que no te conviene para alcanzar tu resultado. Si vos te vacías de eso, desargumentás esa verdad y la pones del lado de la falsedad, vas a tener que apoyarte en una nueva verdad. Y esa verdad se apoya en un gran otro mito que genera en el particular, que eres tú. En este caso, la diferencia ¿cuál es? Es que tú estás eligiendo el mito conveniente para alcanzar tu resultado. Con ese mito conveniente vienen las verdades que te convienen, en las verdades que se van a transformar en creencias y las creencias que se van a transformar en tus actos y luego en tu realidad. Y después tenés que recorrer. Recién ahí viene el recorrido. Los primeros pasos son para orientarte, que es lo mismo que hizo el yo. El ego en su momento lo que desarrolló que fue un punto de orientación y después se dirigió a esa identificación, a tomar forma. No es que de primera instancia lo hizo, ¿no? Hubo un proceso de análisis, de evaluación, de detección de posiciones y de evaluación respecto a el resultado y la distancia que habría entre el ser que tenía en ese momento y el ser que quería alcanzar. ¿Qué ganó con eso? ¿Y qué ganamos nosotros con eso? Utilizamos la fuerza de ese enemigo en nosotros y cambiamos de posición. De ser objetos del ego, pasamos a ser sujetos para el ego. O sea que quiere decir que tú te montas en ese animal, te montas en el ego, te montas en ese yo soy que hasta ahora tú pensaste que eras. ¿Por qué esto nos conviene? Porque estamos utilizando lo mismo que el ego utilizó en ese momento. En aquel momento otro hizo de puente que te religó, te volvió a ligar, como en su momento era el cordón umbilical. Ese otro te religó, hizo que te recuerdes, recuerdo significa reatado, que te ates y ates cuestiones que estaban separadas de ti, que en ese momento creías que no dependían de ti, que era la muerte. En ese momento el niño está más cerca de la muerte, lo que se llama pulsión de muerte, y hubo otro que le dio motivos y lo anudó, lo ayudó a atarse a la vida. Y así ese que hace de religión, el otro hace de religión, como la religión, te va uniendo, como en aquel momento fue la muerte, te unió de la muerte que sentías en ese momento a la vida, del displacer que sentías al placer, a ese que vos vibrabas en lo humano mortal, se unió y se creó a ti ese referente divino, ese otro divino en ti que te ató y te dio la vida. De ahí viene también toda esa imagen religiosa. De la incompletud que sentías en ese momento, el otro te completó. Y de lo infinito a lo finito. Te sentías infinito en aquel momento, no sabías dónde terminaba tu cuerpo, no había referentes corporales, pero por copiar al otro empezaron a aparecer las limitaciones que te dieron forma y que ayudaron a que vos te reconozcas. Pero a partir de este momento, conocer todo esto te ayuda para que vos vayas viendo cuáles fueron los pasos para que te recrees a ti mismo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Aplicar lo que se llama la psicología de inversión. Estamos
utilizando todo esto para invertirlo. Quiere decir que tú, como dijimos recién, pasas de objeto del otro a sujeto. Ahora el sujeto eres tú, ahora el héroe eres tú, ahora ese que se pone en la posición de decisión y de elección eres tú, ya no es más lo automático. Ese otro se grabó en nosotros como un puente simbólico que activaba las imágenes y que en ese momento se lo sacralizaba. Lo consideramos como lo divino, ese otro evaluador que devaluaba cuáles eran los riesgos y cuáles no eran los riesgos, que nos decían cuándo hacer las cosas y cuándo no, que nos ubicaban las leyes y cuándo no. Eso es algo que tú vas a tener que aprender a hacer. Ahora tú debes ser ese puente simbólico que sacraliza la realidad, que la vuelve real, la vuelve sagrada a esa realidad a través de su universo simbólico. Y así, de esa manera, le darás direccionalidad a ese mundo imaginario, a tus emociones, a tu energía. Todo este camino es para que vos actúes en coherencia. En aquel momento, repasamos rápidamente, nacimos en deuda. Una deuda que era totalmente imaginaria, porque vos eras algo que real, que por más que vos tenías esas sensaciones, en realidad no te faltaba algo. Pero esa deuda imaginaria siempre va a aparecer ante el inicio de cualquier cosa, como fue aquel primer inicio. Que en lo real no te falta nada, no hay falta, no falta algo. Pero imaginariamente sentimos que sí, como en aquel momento. En aquel momento vino un Salvador con su saber ser y tapó esa falta que teníamos, esa falta de ser. ¿Con qué? Con su saber. Ese saber eran mandamientos tal cual los muestran los mitos religiosos, cuando esa figura divina bajaba de la montaña y nos daba los 10 mandamientos morales, sus patrones de conducta moral, cómo teníamos que comportarnos, pero ahí decía qué cosas no teníamos que hacer y qué cosas sí teníamos que hacer. Pero primero nos decía qué no teníamos que hacer, eso es lo que hace la parte divina. Y eso, si tú quieres encarnar lo divino en lo humano, que se llama héroe, vas a tener que aprender a hacer eso. Detectar lo que no, para decidir lo que sí, direccionarte a lo que sí. ¿Y con qué lo vas a hacer? Con la ética. La ética es decir y hacer, cumplir esa palabra. Como ahora esas palabras que nos van diciendo y nos van referenciando el mundo, nos marcan la ética, la justicia y la moral, que el yo trata de seguir constantemente en nosotros, ahora tú vas a tener que sostenerte en tu moral. Hay algo que es súper moral en nosotros, que súper ético en nosotros, que sigue esa moral, que es el ego. Tienes que copiar eso. Tienes que sostenerte en tu palabra. Y cuando cumples tu palabra es el único momento donde eres tú, donde sigues tus referentes y donde te estás apropiando a ti mismo, donde estás eligiendo, donde estás decidiendo, pero por sobre todo donde estás encarnando eso que tú has decidido hacer. Y vas a tener que atravesar un montón de resistencias que el ego te va a tratar de poner para que vuelvas al estado anterior. Eso que nosotros llamamos el gran otro es el paradigma religioso. La religión, ¿qué hace? Hace de puente entre vos y lo divino. Ahora se terminó. Ahora tú eres el puente, que tú te conectas con lo divino, que sacralizas tu realidad a través de tu palabra. Haces real lo que dijiste y para eso tuviste que orientar tus emociones. Ahora la ciencia, el saber esotérico y el saber exotérico lo puedes elegir tú. ¿Y a través de qué cosa opera Dios? A través de la palabra. Si quieres saber cuáles son las cosas que estás pensando, si quieres saber cuáles son las cosas que te están viviendo, no existe otro modo que sea a través de la palabra. A través de la palabra entró el gran otro y a través de la palabra puede salir el gran otro. Pero para eso hay que hacer un ejercicio súper importante, el ejercicio de la escucha integral de tu logos. El próximo vídeo nos vamos a encontrar para desarrollar lo que tiene que ver y a través de qué cuestiones podemos descubrir cuáles son ese mundo y cómo nace el mundo imaginario, el mundo simbólico a través de ese estadio del espejo y cuáles son las cosas que se ponen en juego ahí. Deseo que te haya aportado, muchísimas gracias y a planificar tu iniciación, a planificar tu mente heroica. Hasta luego.